Los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez son insostenibles y no aguantan un vistazo, y el periodista Vicente Vallés los ha desmontado en apenas un minuto. El gran Vicente Vallés, además de retratar las cuentas del presidente de gobierno al señalar que no están ajustadas a la realidad, advierte del peligro de recesión, que Sánchez, sus ministros y sus socios comunistas, independentistas y proetarras que conforman el ejecutivo Frankenstein no quieren afrontar, pensando antes en las elecciones del próximo año. Vallés, siempre contundente, ha hecho un repaso de todas las instituciones y organismos públicos independientes y privados que se han mostrado en contra del presupuesto presentado por el Ejecutivo por no estar ajustados a la realidad. Señala que son diferentes modos de decir más o menos lo mismo, es decir, que las cuentas no cuadran y que tienen un tinte más de campaña electoral que de gobernanza. Presupuestos generales del Estado. Moncloa mantiene el discurso oficial de que está en ello, aunque también reconoce que es casi imposible aprobarlos porque sus socios no quieren. Pero hoy la maquinaria de apostolado político que trabaja para Pedro Sánchez ha mostrado una de sus creaciones más imaginativas para justificar al presidente. La ha expuesto la ministra portavoz. Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí. Pero que a la vez hay que hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Perder el tiempo, dice el Gobierno, que no quiere molestar al Parlamento con debates inútiles como el de los presupuestos generales del Estado, que resulta ser la ley más importante del año. No quiere molestar al Parlamento porque no se pueden aprobar. Eso que se ahorran los diputados, que no tendrán que trabajar en balde. Vallés colocó diferentes declaraciones de estos organismos que solo son unos pocos de los muchos ejemplos que cuestionan los presupuestos que Moncloa ha llevado al Parlamento para su aprobación. Primero fue con uno de los más contundentes en criticar las cuentas de Sánchez, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El periodista también saca las declaraciones de Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, que también estima que en el tercer trimestre de este año y el primero del próximo, entraremos en recesión técnica. Vallés también trae a colación las declaraciones de Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, en las que señala que con un aroma electoralistas, estos presupuestos no son los presupuestos que necesita nuestro país para conseguir su recuperación económica. La excusa es ingeniosa, pero no es la única. Otra excusa la ha aportado el ministro de la Presidencia. Como saben, incluso los socios del Gobierno critican estos días que Moncloa no presente su presupuesto, su proyecto de presupuestos como dicta la Constitución, pero el Gobierno hace su propia lectura. Lo que sucede es que, en ausencia de unos presupuestos generales aprobados para el ejercicio en curso, se prorrogan los anteriores y la Constitución lo regula con total normalidad. Dice Bolaños que los presupuestos se prorrogan si no se aprueban unos nuevos presupuestos. Y así es. Pero para que unos presupuestos no se aprueben, el Gobierno tiene que presentar el proyecto al Parlamento, el Parlamento tiene que debatirlo y enmendarlo y finalmente votarlo. Y solo después de todo ese proceso, si el Parlamento no aprueba los presupuestos, entonces sí se prorrogan los anteriores. Y según el artículo 134 de la Constitución, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado. Por si fuera poco, también coloca un clip del Banco de España, en voz de Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos, que atiza las cuentas de Sánchez al señalar que son cortoplacistas, en los que la eficiencia ha sido descuidada y que la capacidad de crecimiento con estos presupuestos sería nula para 2023. Como ven, dice deberá. No dice que podrá hacerlo si le va bien, dice que deberá. Y ese verbo implica obligación. Y solo si no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, los presupuestos se considerarán automáticamente prorrogados. Dice si no se aprobara, no si el Gobierno decide no presentarlos al Parlamento. El Gobierno